Bueno, pues continuamos con las actividades del Celsius y bueno, el título de esta charla era tan original como gráfico, con lo cual no hay mucha duda de lo que vamos a hablar ahora, y es de Apocalipsis Z y de su adaptación al cine. Para ello tengo la suerte que vuelva a estar en el festival Manel Ureiro, autor de la novela, y Carles Torrens, director de la película, y bueno, con los dos vamos a que nos cuenten cositas de las que seguro que todos queremos saber. No seáis luego tímidos en las preguntas, aprovechad esta ocasión, igual luego no tenéis otra. Así que lo primero, ¿por qué no? Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Pero no aplaudáis. ¿Y si no os gusta lo que os vamos a decir? ¿Y si resulta que lo que vamos a contar no os convence? Después, ¿quién os devuelve el aplauso? Bueno, de todas formas, luego gracias. pitan, luego si es eso, luego pitan, vale. no te preocupes. ¿Cuántos habéis leído Apocalipsis Z? Vale, hay bastantes manos levantadas, pero no todas están levantadas. Muy mal por los que no, ¿eh? Pero aún tenéis tiempo de solucionarlo. Porque luego vais a oír a la gente diciendo: la película está muy bien, que seguro, pero a mí me gusta más el libro. Otros al revés: he visto la película, me ha gustado mucho, ahora me voy a comprar el libro. Y no vais a poder formar parte de esas conversaciones en las terrazas de los bares o en internet. En internet os va a fastidiar más, no puedo tuitar me va a hacer un spoiler. Así que vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Por los despistados. Porque Apocalipsis Z, en su momento, y me consta porque me tocó bastante cerca el fenómeno, tenía una particularidad que quizás si la lees ahora no resulta tan diferente, porque el hecho de ubicar, y esto las plataformas en gran medida han traído una globalización que tiene ese acceso pues a series de zombies de Alemania, de China, de Estados Unidos, y resulta normal encontrarlos en entornos que no sean norteamericanos. Pero en aquella época que no fuera así, y sobre todo que fuera en España, era algo que resultaba de idea de principio chocante y desde luego atractivo. Y todo esto vino por una serie de autores que en cierta manera encabezaste tú, que dijisteis: ¿y por qué no voy a hacer yo una historia de zombies, de un apocalipsis zombies desde Galicia? Cuéntanos un poquito ese momento en el que dijiste ¿y por qué no? Y luego pues el resto es historia, como se suele decir. Pues sí, bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por venir a pasar un rato aquí con nosotros para que os contemos estas cosas y algunas más que tenemos guardadas aquí debajo de la mesa, alguna sorpresita, pero ya no quiero anticiparme. Veréis, todo esto empezó por accidente. Me encantaría decir que lo tenía todo perfectamente planificado, pero todo empezó por accidente. Vale, necesito que hagáis una cosa, necesito que viajéis conmigo al año 2005. ¿Vale? Nos tenemos que ir muy lejos. Algunos dirán, en el 2005 yo no tenía ganas de ir a ningún sitio, ¿vale? En el año 2005 yo trabajaba como abogado. Pues me tenéis que ver vestido de traje y corbata, traje italiano entallado, mejor peinado, sin barba, un mercenario bien vestido. Y resulta que la literatura jurídica me estaba asfixiando. A mí me estaba matando aquello de escribir permanentemente querellas, recursos, demandas, contestaciones a las querellas, a los recursos, a las demandas. Así que decidí que tenía que empezar a escribir otra cosa, aunque solo fuese por higiene mental, por limpiar un poco la cabeza. Quería empezar a escribir una historia diferente para mí, ¿vale? Resulta que antes de ponerme a escribir, antes de decir que iba a escribir el día anterior, aquí empiezan las serendipias. Hay muchas serendipias en esta historia. El día anterior pasaban por la tele La noche de los muertos vivientes, de Romero. Seguro que conocéis la película, claro, clásico, en blanco y negro, del año 67, me parece que es, por ahí. Si me equivoco en la fecha, que alguien me corrija. El tema es que de repente me acordé que cuando tenía como 11 o 12 años había pasado aquella película en televisión y yo me había quedado magnetizado con el principio de esa película, y mis padres, con buen criterio, decidieron que yo no podía verla. Me mandaron a la cama y yo hice lo que haría cualquier niño obediente. Me fui a la cama y cuando ellos se acostaron 10 minutos más tarde, me levanté, encendí la tele y vi la película con el volumen muy bajito. Ahí descubrí varias cosas, ¿no? La primera, que es que cuando tienes 12 años debes hacerle caso a tus padres. La segunda, que se pueden tener pesadillas recurrentes durante varias semanas. Y la tercera, que algo se me quedó grabado, porque cuando decidí que tenía que empezar a escribir una historia, dije, quiero contar esto. Quiero contar una historia de muertos que se levantan y empiezan a caminar entre los vivos. No se me ocurría nada más alejado de ese ordenado mundo del derecho en el que vivía que aquella historia. Claro, lo que yo no podía suponer, imaginaos, inocente de mí en aquel momento, es que aquella historia que yo estaba escribiendo en un blog en internet, os repito, año 2005,
No existía Instagram, no existía Twitter, no existían redes sociales. Facebook era una cosa que utilizaban 4 chalados en Estados Unidos. Un blog era la alternativa. Nadie me podía haber dicho que aquellos 10 primeros lectores se iban a transformar en 100, en 1000, 5000, 50.000, medio millón, 1 y medio. Y de repente un día, bueno, ahí tropiezo con Jorge Iván y él ya sabe el resto de la historia. Bueno, pues aquella historia saltó, se transformó en un libro, el libro en un bestseller. El bestseller se empezó a traducir en un montón de países, a un montón de idiomas, explotó en Estados Unidos y, bueno, pues el resto, como bien decías, es historia. Así que me encantaría daros una explicación razonable de esto no lo tenía planificado desde el principio. No, empezó por accidente. Pero es un accidente maravilloso que nos ha llevado hoy, aquí, a este momento, en el que ese largo camino que empezó por accidente se ha transformado en algo maravilloso. Y no solo nos lleva aquí en este momento, sino que hizo que se vertieran ríos y ríos de tinta con autores queriendo ambientar pues sus historias de zombies donde quisieran, pero muchos de ellos también en España, y esto siempre sucede, bueno, pues cuando alguien abre una puerta, que muchos suelen pasar. Yo me pregunto, en el caso de Carles, yo la primera película que vi tuya fue Animal de Compañía, en la Semana del Terror de San Sebastián, que para mí es una cita imprescindible año tras año, y formo parte de la jauría del Principal desde hace 25 años. Sí, sí. El coro es el coro letal. En el primer día dije no vuelvo, pero luego una vez lo que me inocularon surtió efecto y allí estoy siempre, ¿no? Y después rastré, vi Emergo, no sé cómo la titularon en España, de hecho... Se llama Emergo en España y Apartamento Emergo 143 en el resto del mundo. Exacto. Bueno, en ese momento que estaba sucediendo todo este fenómeno, ¿tú eras ajeno a estas novelas de zombies o ya habías leído algunas? De hecho, ¿habías leído ya Apocalipsis Z o fue una novela que te llegó posteriormente? A mí me llegó posteriormente. Yo en el 2, porque el blog empezó en el 2005 o 2006. Empezó el 31 de diciembre del 2005. Bueno, o sea que estamos ahí. Estamos ahí. Yo entonces estaba empezando la universidad y me pilló muy desprevenido. Además estaba en Estados Unidos. Recién llegado de España, un mundo nuevo, o sea, no, pero conocía la novela, absolutamente. O sea, me encanta el fantástico, sobre todo el fantástico patrio. Tenía la novela, la trilogía muy presente, pero la primera vez que oí hablar de Apocalipsis Z ya era una trilogía. Y en el momento en el que llegó por primera vez a tus manos y la leíste, ¿ya era con idea de que iba a hacerse el proyecto o ya...? Pues me encantaría decir que las conocía al dedillo, pero... Era uno de esos libros que me apetecía mucho leer, pero no fue hasta que surgió la oportunidad de hacer la película, que Nostromo me tanteó para hacerla, que entonces las leí y, vamos, las devoré, en nada. Son libros contundentes, pero que es que no, una vez los abres no puedes parar de... Sigue. Exactamente, de leerlos. Invitados sinceros, ¿eh? Esto, porque aquí generalmente todos se tiran el pegote. No, sí, claro, la había leído, ya era fan. De hecho, la leí. Yo voy a ser, o sea, yo la leí en el momento que hubo la oportunidad de la peli, pero me fliparon. Estamos donde donde tenemos que estar, ¿no? A decirnos la verdad y toda la verdad. Aquí, o que lo parezca. La verdad por delante. Exacto. Sí, bueno, ya nos comentó Manel sus influencias en los zombies a través de Romero y de aquella experiencia. Pero tú, que tus influencias me imagino que serán más cinematográficas, dinos alguna otra película que formara parte de tu educación cinematográfica o sentimental en el universo Z. Pero en relación a la adaptación de antes, sí, que tú dijeras, me gustan porque esta película me voló la cabeza. Bueno, yo he visto películas de terror toda mi vida, pero una película recuerdo que además me pilló en la universidad que me sorprendió muchísimo, y eso es el tema de las expectativas, ¿no? Que entré con mucha gente con expectativas, pues... bajas, y me flipó, fue el remake de El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. Claro. O sea, ahí estamos en una época donde se hacían remakes de clásicos del terror, como La Matanza de Texas, producida por Michael Bay, que bueno, que sí, que está bien, pero que no acaba. De vez en cuando, cierto que Aya, por ejemplo, hizo Las Colinas de Ojos y le quedó muy bien, pero había muchos remakes que parecían que estuvieran hechos por hacer, de clásicos del terror que no aportaban nada. Y de repente... recuerdo ver El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder y ahí sí hubo un antes y un después, porque estábamos presenciando el nacimiento de un gran cineasta, pero además fue una película que o sea, ya tenía un arranque maravilloso con esa canción de Johnny Cash y que te agarraba y ya no te dejaba ir hasta el final. Yo recuerdo ahí tener un momento como casi de inspiración divina
viendo esa peli. Manel, a lo largo de los años y de las firmas y de las presentaciones de la trilogía Z, ¿cuántas veces te preguntaron o te dijeron, es que para mí es muy cinematográfico, ¿no te lo imaginas en una película o serie? Si me hubiesen dado €1 por cada vez que me han preguntado eso, me lo han comentado, pues Hubieras cobrado más que de ya hubiese cobrado más que los royalties, casi. No, me lo han dicho muchas veces y es una cosa que a mí me fascina desde siempre. Porque al final, en el fondo, tenéis que ser conscientes todos vosotros de una cosa. Todos sois hijos de la generación audiovisual. Todos hemos crecido merendando delante de la tele. Todos hemos crecido viendo películas, si no era en el cine es en nuestra casa. Y entonces eso hace que tengamos una cierta tendencia natural a, cuando escribimos, los que escribimos, a utilizar ese lenguaje audiovisual y a transmitirlo de una cierta manera. Es cierto que al final cuando escribes, en el fondo utilizas las influencias que tienes cercanas, no solo narrativas a nivel literario, sino narrativas incluso de películas y de series, y eso se transmite. Mirad, es que es tan sencillo como esto. Fijaos, puedo hacer un pequeño juego. ¿Os gusta? ¿Os apetece jugar? ¿Sí? Vale. A ver, os voy a describir una escena, ¿vale? Esto es un cuarto de baño. Está cerrado. Está lleno de vapor. El agua que se está condensando en los azulejos empieza a resbalar en forma de pequeñas gotas. La cortina del baño está corrida al fondo, la ducha está abierta y se adivina una silueta de mujer bajo la ducha. Y de repente vemos una mano con un puñal. Yo sé la música que está sonando en vuestra cabeza ahora mismo. ¿Os dais cuenta qué tontería? ¿Pero os dais cuenta qué tontería tan fácil? Eso es porque al final, pero esto lo hago yo y lo hace Carlas. Esa es Psicosis de Gus Van Sant, ¿no? Bueno, es igual que la otra. Exactamente. Esa peli me suena en color, ¿no? Claro. Sí, yo la he visto. Pero os dais cuenta, entonces claro, Jorge, es que la respuesta es lógica, es decir, sí que te lo dicen, pero porque al final ya las piezas están en vuestra cabeza. O sea, lo tenéis vosotros como lectores, como espectadores, ya estáis completando los huecos. Entonces, al final, casi la evolución lógica es acabar de completar esa historia y que culmine su recorrido en una adaptación audiovisual. Pero, eso es complicado, ¿a que sí? Es donde entras tú de nuevo, Carles, en todo este proceso, porque la película creo que ya está terminada, ¿no? Absolutamente. Sí, exacto. Cuando se ve la película no se sabe la de altos y bajos que hay, decisiones, sacrificios, cambios. Quiero hacer esto, pero a lo mejor, pues mira, pues el presupuesto, el tiempo, hay un montón de factores externos que afectan al resultado final. Dentro, que tú ya has hecho más películas, tanto aquí como en el extranjero, ¿fue un viaje especialmente atribulado o fue un viaje tirando a Pacífico? Bueno, antes que nada, es una peli de zombies. No, me gustaría decir que, más allá de que Manel fuese un pionero en ubicar una historia de zombies apocalíptica en España, los libros están muy bien escritos. Y eso ahora no es para... Pero es que hay una atmósfera... Vas bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Vas bien. No, pero realmente la pericia de estos libros de Manel es la atmósfera que crea. O sea, son libros que, más allá de una trama, de unas escenas concretas, te envuelven inmediatamente en una atmósfera que de alguna manera es, como tú dices, muy audiovisual, es muy fácil de visualizar. Entonces, cuando haces una película hay dos grandes desafíos, ¿no? Uno es, obviamente, enfrentarte a un rodaje, que siempre es muy difícil. Pero luego también, como director, al no ser que sea tu guión, pero es saber exactamente hacia dónde vas y tener una... ¿Cómo lo diría? Es cierto que hay directores que dicen que ellos ya tienen la película previsualizada al principio, que para mí eso es un error. Es decir, tú tienes que saber dónde vas, pero ojalá la peli que acabes plasmando haya evolucionado de tu idea inicial. Pero es cierto que el imaginario de Manel es tan rico que es que apetecía mucho y yo enseguida vi la manera, enseguida vi una meta a dónde llegar. O sea que ese desafío se convirtió en una diversión. Era vamos a coger este universo tan claro y esta atmósfera tan palpable y a llevarla a cabo. Entonces ese desafío estuvo muy bien. Pero, porque fue una diversión. El desafío de hacer una película de acción y de aventuras, porque al fin y al cabo, tanto las novelas como nuestra película, obviamente hay terror, obviamente hay sangre, hay gore, pero sobre todo es una película de aventuras. Es como una peli de John Carpenter, bueno, ojalá,
quiero llegar ahí, pero que no, John Carpenter es Dios. Pero has escalado rápido. Es como una peli de John Carpenter del todo así. No, pero me flipa John Carpenter y ahí es la ambición está puesta ahí. Pues ahora mismo me voy a quedar en blanco porque que se fue en comparación a otros rodajes. eso, entonces es difícil, es muy difícil, porque hace calor, tienes infectados, los infectados tienen maquillaje, estás ahí a plena luz del sol, el maquillaje se derrite, tienes no sé cuántos figurantes ahí, que claro, ponte a mover masas de gente cuando llevas ya rodando todo el día, estás agotado y ahora tienes que orquestar, pues yo qué sé, una persecución masiva a través de un bosque con una persona en una moto, fue duro, fue gratificante porque salió, me gustaría pensar que muy bien, pero bueno, obviamente un rodaje de este tipo, además en España que cada vez hacemos más, pero bueno, que sigue siendo algo bastante extraordinario, pues es durillo. Pues yo os quiero preguntar a los dos por el personaje central de la novela, Lúculo, el gato, porque siempre dice que trabajar con niños o con animales es la peor parte. Sí. Yo quiero que nos habléis de los actores o actrices felinos que han hecho de Lúculo y alguna anécdota, si eras dócil o si os causó pesadillas. Antes de que Carles os cuente la historia de Pedrito. Sí, Pedrito, el nombre del gato es Pedrito, os lo va a contar él. Dejadme contar una pequeña historia de Lúculo, que es muy ilustrativa de por dónde van los tiros. Cuando yo escribo Apocalipsis Z, el protagonista al principio de la historia vive solo, en su casa, con un gato. ¿Vale? ¿Cuántos tenéis gato aquí? Joder. Perdón. Vale, entonces, todos los que tenéis gato, sois conscientes de que los gatos son unos animales que en el fondo, aunque viven contigo, te miran con un cierto desprecio, ¿no? ¿Sabes? Tú llegas a casa y le dices ¡hola! Y te miras en plan, ¿estás aquí? Ah, te habías ido, no me había dado cuenta. Bueno, entonces me venía muy bien que fuese un gato porque necesitaba que el protagonista al principio de la historia se quedase solo, pero necesitaba una pared emocional donde rebotar esos sentimientos. Un perro no podía ser, aparte de que ya estaba visto, un perro es como muy afectivo, perro devuelve ese cariño, gato es así como una cosa un poco más fría, y el único objetivo era ese, que tuviese alguien cercano donde rebotar sus emociones. Había un problema. A mí, a partir de la página 80, el gato me empezaba a sobrar. Me empezaba a sobrar, claro, porque a partir de ese momento el protagonista salía de su casa y empezaba, por fin, a ver qué era lo que pasaba afuera. Claro, os recuerdo que aquella historia, como os dije antes, empezó en un blog, ¿no? Y alcanzó muy rápido pues muchos cientos de miles de lectores. Y en el momento en el que ya se empieza a vislumbrar que el protagonista va a salir de la casa, me empiezan a llegar cientos de mensajes, sobre todo de lectores mexicanos, por algún motivo, que se resumían básicamente en que no le pase nada al gato. Y claro, me cagué. Porque no es lo mismo que te lo diga Carles Torrents con su educadísimo acento que un señor que parece que es del cártel de Juárez. En cuyo caso, eso al final hizo... En ese momento me di cuenta, digo, espera, ¿qué está pasando con este puñetero gato? Resulta que el gato tenía una página de fans en Facebook que tenía más seguidores que yo. Y el gato era de mentira. Vale, al final, lógicamente, no pude matar al gato. Y un gato que tenía que durar 80 páginas, lo tuve que arrastrar a través de 3 libros y 1500 páginas hasta el final. Y vosotros no sabéis lo que es atravesar un apocalipsis con un gato. Yo sí. Vale, entonces, en el momento en el que por fin le dan luz verde a la película, digo yo, bien, alguien va a saber lo que es cruzar el apocalipsis con un gato. Absolutamente. Heredé el marrón, el mexicano. Y bueno, sí, una trilogía con un gato, será muy duro arrastrar un gato por ahí, sentado en tu casa, delante del ordenador, con el aire acondicionado y con una Coca-Cola bien fresquita al lado. Pero un rodaje entero en verano con un gato de verdad, pues no es tan fácil. Y muchas veces pues deseé que ese gato se hubiera quedado en casa del protagonista en esas 80 páginas, porque hubiera facilitado las cosas mucho.
pero no fue así. Cuenta lo bien que te lo pasaste. Pues entonces, claro, lo primero, o sea, en España hay muchas compañías especializadas en animales para películas. Hablé con todas, pero siempre tienen perros, tienen monos, tienen loros, alguna tiene incluso un pingüino que hace cosas, pero un gato no lo tiene nadie. Y luego ves por qué. Los gatos los gatos hace 2000 años los egipcios pensaban que eran dioses y los gatos aún se lo creen que son dioses. Sí. Entonces, ¿qué le vas a contar a un gato? Tú vas a tener a un gato en rodaje y decirle que vaya a una marca, que enseñe la patita, que dé una voltereta. No, el gato viene ahí, tú le pones un poco de comida en un rincón y pues si le apetece va a comer y si no, no. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que sí que teníamos era el gato más carismático de España, que es Pedrito. Igual de vago, igual de todo lo que quieras, pero es un gato muy guapo. Es cierto que Lúcula en la novela es naranja y antes de dar con Pedrito, que fue el gato, que aún ya sí nos lo puso muy difícil, pero muy bien Pedrito, vimos una serie de, bueno, pues se me presentaron los pocos gatos que habían que más o menos... Hiciste un casting de gatos. Hice un casting, exactamente, un casting gatuno, pero un casting a 3, es que no hay gatos en España para películas, hay muy poquitos. Hay 4 gatos. 4 gatos actores. Correcto. O sea, no es y 3 de ellos amateur, o sea... actores de esos que tienen otro curro y luego los fines de semana pues se dedican a actuar. Ponen copas en un bar, sí. Exactamente. Y seguro que les dijiste lo típico de te diremos algo si te necesitamos. Exactamente. Claro, ¿qué gatos me vinieron? Primero viene un Maine Coon, que no sé si sabéis qué tipo de gato es, que son unos gatos enormes, que son como una pantera. Y tengo que decir que el Maine Coon era bastante buen actor, pero claro, no ibas a tener ahí a nuestro protagonista con un neopreno caminando muy despacio por llevar a rastras pues a un jaguar igual mexicano. Luego había uno naranja, que era exactamente igual que Lúculo, pero ese desde el día que desde el momento que lo saqué de la jaula, ya nos ponía mala cara, nos intentaba arañar, nos intentaba morder. Digo, con divas no. Era del método. Yo con divas no método, trabajo. Sí. Y no, pero claro, imagínate que con lo que cuesta un día de rodaje, cuesta mucho dinero, y que va, y el gato empieza a arañar y tal, y se va todo al traste, no podía ser. Había un tercer gato que nunca se presentó. Eso no sé. Le dio miedo escénico. Y entonces dimos con Pedrito, que es un gato, que habréis visto en muchos anuncios, en muchas publicistas, un gato muy apuesto, que no es naranja, ahí está la cosa. O sea que ya el fan quisquilloso, lo primero que verá es que el gato no es del mismo color que la novela, pero traedme vosotros uno, y entonces ya hablaremos. Es muy difícil hacer una peli, y con un gato más. Y Pedrito ya veréis, es muy carismático. Ahora, no fue fácil tampoco. Y bueno, antes de pasar a la sorpresa, porque si no nos iremos quedando fuera de tiempo, que tenemos una sorpresa. Sí, no vais a escapar sin compartirla con nosotros. Tú antes demostraste tu enorme sinceridad. Vamos a ver, Manel, tú ya has visto la película. Sí. Cuéntanos. Pues os voy a contar cómo fue mi experiencia y os voy a contar por qué estoy tan contento y tan emocionado. Me fui a Barcelona a ver la película prácticamente acabada. Le quedaba que era un poquito de la sonorización. Sí, algo de color, algún efecto, pero bueno. Vale, pero ya estaba prácticamente. Yo iba con el terror absoluto que siente un autor cuando va a ver una película. Aunque ya había estado en el rodaje y había supervisado, había colaborado en el desarrollo del guión, tú siempre vas aterrorizado porque sabes que meter 500 páginas en 2 horas es imposible. Algo siempre se tiene que quedar fuera, algo tiene que ser contado de otra manera y vas con pánico. Dices, a ver si realmente es o no es el libro. Y tengo que decir que llegué a Barcelona, me dejaron en la sala, a solas, a oscuras, delante de la pantalla, y a los 20 minutos tenía los pelos de punta, porque estaba viendo aquel libro que había empezado como un blog, que después dio un salto, con una pequeña editorial, que después se fue transformando en otra cosa más grande, y estaba allí. Los que hayáis leído el libro, vais a verlo en la película. Los que no hayáis leído el libro, vais a disfrutar de una maravillosa, como decía Carlas, una maravillosa película de aventuras que os va a mantener pegados a la pantalla. Lo disfruté un montón, me ha gustado mucho, y espero que a vosotros os guste.
Bueno, pues ahora sí, por cortesía de Prime Video, solo si queréis, si no decís no queremos y paramos, se podrá ver en auténtica primicia, creo, el tráiler oficial de la película. Hace poco salió un teaser, pero a ver, ¿lo ponemos, no lo ponemos? Vale, cuidado, sois los primeros, pero primeros Importante, en verlo. importante, nos pidieron que no se grabara. Bueno, pues aquí está. Ahora ya pregunto lo que seguro van a preguntar ellos. ¿Cuándo la podremos ver ya, la película? El 31 de octubre. Claro que No, que sí, es difícil. Sí. El día de Halloween, ¿no? Yo creo que el 31 de octubre es Halloween, si no me equivoco. Genial. Pues El ahí 31 de está. octubre en 140 y... 240 países. No hay tantos países, o sea... Exactamente. Bueno, ahí... O sea, que se va a ver, creo que menos en Afganistán y en Corea del Norte. Y ahí la verán pirata, o sea que... Y ahí la verán pirata, se va a estrenar simultáneamente en todo el mundo. Decir que estoy contento es quedarme corto. Decir que estoy aterrorizado es describir bastante bien mi estado. Y este momento que acabamos de vivir, esto que acabáis de ver, esto que acabáis de hacer, este aplauso, o sea, es la primera vez que vemos una reacción de alguien que no haya estado involucrado en el proceso de creación de la película, y creedme que yo hoy voy a dormir un poquito más tranquilo. Ya va, pues. Muchísimas gracias por compartir este momento tan guay. Es un honor estar aquí en un momento de Princesa. Bueno, pues hasta aquí. Daros las gracias por venir, darle las gracias a Prime por permitirnos tener esta primicia y por apostar por el género y el género nacional, además, que nos parece que vive un momento de oro en los últimos años y que hay que mirar más y más continuadamente para él, y sobre todo por eso, por dejar que el censo haya tenido este poquito de magia. Manel ha tenido que hacer un hueco, me consta, en una agenda demencial. Ahora gana premios ahí súper ribombantes, pero sigue siendo uno de los nuestros. Sí. Y sigue escapándose aquí con nosotros, pues se deja convencer fácil, la verdad, y eso se agradece. Y bueno, el festival, por lo general, yo aviso a todos los que venís por primera vez, crea cierto tipo de adicción, o sea que esperamos seguir viéndote por aquí, a lo mejor el año que viene, para hablar de la peli después de que la hayamos visto todos, y para que nos adelantéis cosas de la segunda, quizás. Así ¿Hay que una segunda? Habrá alguna segunda, claro que la va a haber, si va a funcionar. Depende de muy bien, vosotros, hombre. ¿no? Así que nada, daros las gracias como acabamos de hacer, pero si un aplauso ayuda un poquito más. Un poquito Como más. decías a la segunda, pues vamos a ayudar otro poco. ¿Qué nadie dice? Muchas gracias, tío. Hombre, claro. A ver el año que viene, veremos algo parecido. Bueno, estamos contentos.